Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. En la vasta inmensidad del espacio, donde las estrellas parpadean con indiferencia ante los asuntos insignificantes de la vida sintiente, existe una estructura tan magnífica que incluso el más hastiado de los viajeros espaciales se detiene para mirar boquiabierto. La gran arena interespecies de Nexus 7, conocida cariñosamente como el Matadero, por aquellos con una comprensión más realista de su propósito. Flotaba en órbita alrededor de un gigante gaseoso anodino, sus brillantes superficies de obsidiana reflejando la luz distante de un sol moribundo. El matadero no era solo una arena. Era una declaración. Una declaración que decía, miren cuán civilizados somos, observando cómo los seres se destrozan entre sí para nuestro entretenimiento mientras bebemos tragos con una cantidad absolutamente innecesaria de sombrillitas. Porque nada dice Sociedad Galáctica Avanzada como un combate de gladiadores con un acuerdo de merchandising. Hoy, la arena vibraba con un entusiasmo particular. Seres de todas las formas, tamaños y estados de la materia se apretujaban en las gradas, una masa retorcida de anticipación que olía vagamente a comida frita y dudosas decisiones de vida. La razón de la audiencia de hoy, con entradas agotadas, era que un humano iba a competir. No cualquier humano, sino la primera mujer humana en calificar para el circuito de campeonato. Solo la novedad hizo que los precios de las entradas se dispararan a niveles que podrían financiar una pequeña invasión planetaria, que, casualmente, era exactamente lo que varios asistentes planeaban costear con sus ganancias del matadero de hoy. Las probabilidades en contra del humano eran astronómicas, y las piscinas de apuestas eran lo suficientemente profundas como para ahogar una ballena joviana. Y ahora, rugió el anunciador, una masa gelatinosa cuya voz lograba sonar a la vez pegajosa y metálica. Entrando a la arena desde el brazo espiral remoto de una galaxia olvidable, representando a la especie que todavía piensa que los relojes digitales son una idea bastante ingeniosa. Por favor, intenten contener su risa. La humana. La multitud, de hecho, no contuvo su risa. Una ola de ululatos, chasquidos, silbidos y lo que podría haber sido flatulencia, pero en realidad era la forma de aplauso del nebulita gaseoso, inundó la arena. La humana salió de la entrada sombreada, y la risa se redobló. Con solo 175 centímetros de altura, con una masa que ni siquiera registraría como un error de redondeo para la mayoría de los competidores, se veía tan amenazante como una flor sintética en una zona de guerra. Su traje de competición, estándar para los recién llegados al circuito, le colgaba incómodamente, claramente diseñado pensando en seres con más apéndices, exoesqueletos o, como mínimo, dignidad. Designación A733-2191, continuó el anunciador, conocida en su primitivo sistema de comunicación verbal como. Hubo una pausa seguida de un sonido como el de alguien tratando de aclararse la garganta mientras hace gárgaras con piedras, lo que aparentemente fue el mejor intento del anunciador de pronunciar su nombre. La humana puso los ojos en blanco. 4 meses en el espacio y ni un solo alienígena se ha molestado en aprender a decir Elaine, comentó desde el cubículo de observación VIP, suspendido como una burbuja de jabón carísima sobre el suelo de la arena. El archidirector Sicabón observaba con 6 de sus 8 ojos. Los 2 restantes se centraban en su terminal financiero mientras colocaba otra apuesta sustancial contra la humana. Sus mandíbulas chasqueantes hicieron clic de diversión. Los humanos continúan divirtiéndome, chascó a su ayudante. Enviar especímenes tan frágiles a competir. Uno pensaría que después de que los últimos 3 fueran licuados, lo reconsiderarían. Su ayudante, una salamandra hiperevolucionada cuyo nombre de especie contenía 43 chasquidos y un yodel, asintió obsequiosamente. Quizás lo consideran un honor ser licuados para nuestro entretenimiento, o exaltado, quizás. O quizás son simplemente demasiado estúpidos para comprender la futilidad de su participación. De cualquier manera, genera excelentes índices de audiencia. La membrana exterior de Sabón se onduló de satisfacción. Los anunciantes están particularmente complacidos con las métricas de participación demográfica para este evento. Abajo, los competidores se alineaban para la presentación.
Junto a la humana estaba una bestia de guerra cronaxiana, 3 metros de músculo ondulante, armadura chasqueante y malicia evolutiva. Sus antebrazos terminaban en cuchillas naturales que habían sido mejoradas quirúrgicamente con tecnología de borde molecular. Giró uno de sus grupos sensoriales hacia la humana y emitió un sonido como el de un triturador de basura ahogándose con una cuchara. Dice que su esqueleto sería un palillo inadecuado, tradujo servicialmente el sistema de IA de la arena. La humana asintió cortésmente. Dile que me siento honrada de que esté pensando en meter alguna parte de mí en su boca, pero que simplemente no estoy interesada en ese tipo de relación. La IA hizo una pausa, claramente preguntándose si esto estaba dentro de sus parámetros de traducción, antes de transmitir una versión sanitizada que, sin embargo, hizo que el cronaxiano rugiera en lo que podría haber sido risa o una declaración de guerra santa. Con los cronaxianos, la diferencia era en gran medida académica. Al otro lado de la humana se alzaba un merodeador del vacío, Void-Stauke, un ser hecho principalmente de materia oscura gravitacionalmente restringida y malicia existencial. No tanto estaba de pie, sino que sugería una ausencia de cualquier otra cosa en su lugar. El campo de contención ambiental de la arena zumbaba audiblemente, esforzándose por evitar que el merodeador del vacío colapsara accidentalmente el continuo espacio-tiempo local por puro aburrimiento. Los otros competidores eran igualmente intimidantes, un piriclasto cuya temperatura corporal promediaba justo por debajo de la de un núcleo estelar activo, un cambiador cuántico cuya ubicación precisa era una cuestión de probabilidad estadística en lugar de certeza física, y una amalgama meca, una conciencia colectiva alojada en un chasis de combate ensamblado a partir de la tecnología más letal rescatada de 17 civilizaciones extintas. Y luego estaba la humana, parada allí con su trágicamente limitado número de extremidades, una estructura molecular vergonzosamente inestable, y esa cosa que llamaban pelo que simplemente se quedaba allí sin hacer absolutamente nada útil. Combatientes, reverberó la voz del anunciador. Prepárense para el gauntlet de Nyx. El suelo de la arena comenzó a reconfigurarse, segmentos subiendo, bajando y deslizándose para crear un paisaje de pesadilla. Las placas de gravedad se activaron selectivamente, creando bolsas de fuerza aplastante y zonas de caída libre de gravedad cero. Dispensadores de armas surgieron en puntos estratégicos, ofreciendo instrumentos de muerte que iban desde lo primitivamente brutal hasta lo cuánticamente abstruso. Las reglas son simples, continuó el anunciador. Aunque lo que siguió fue una explicación de 12 minutos que habría requerido un título avanzado en teoría de juegos no euclidiana para comprenderla completamente. La versión simplificada: sobrevive, mata, avanza por las fases, sé el último en pie. Se otorgaban puntos por estilo, brutalidad y participación de la audiencia. Se deducían puntos por morir, lo que parecía bastante duro, pero aparentemente era política estándar. A lo largo de la explicación, la expresión de la humana se mantuvo neutral, casi aburrida. Se estiró casualmente, sus articulaciones crujiendo de una manera que hizo que varios alienígenas cercanos gimieran en una ansiosa falla estructural simpática. En las gradas, un grupo de eruditos efiloparianos observaba con interés académico. Noten el ritual pre-combate de la humana, comentó un académico tentaculado a otro. La articulación aparentemente aleatoria de las estructuras articulares debe servir a alguna función de preparación psicológica. De hecho, replicó su colega, ajustando su apéndice sensorial monocular. Aunque parece ineficiente anunciar las ubicaciones precisas de las debilidades estructurales a los oponentes. Quizás es una forma de intimidación, sugirió un tercero. Demostrar capacidades de reparación para el daño anticipado, o simple estupidez, concluyó el primero. Nuestra investigación sugiere que esa es la explicación más plausible para la mayoría de los comportamientos humanos. El claxon de inicio sonó, un ruido diseñado para ser universalmente desagradable en todos los tipos de percepción sensorial conocidos, y los competidores explotaron en acción. Excepto la humana. Ella simplemente se quedó allí, mirando a su alrededor con una expresión que sugería que estaba tratando de recordar si había apagado la estufa antes de salir de casa. Esto fue considerado ampliamente como un error táctico. El cronaxiano inmediatamente se enfrentó al piriclasto en un intercambio devastador, cuchillas cortando plasma sobrecalentado, causando mini llamaradas solares con cada contacto.
El merodeador del vacío se desfasó parcialmente de la realidad convencional, convirtiéndose en una mancha depredadora que persiguió al cambiador cuántico a través del espacio de probabilidad. El amalgama meca desplegó una vertiginosa variedad de sistemas de armas, transformándose de una configuración humanoide a algo que se parecía a una estrella de la muerte al revés con problemas de ansiedad. Y la humana caminó. Simplemente caminó, tranquilamente, con propósito, pero sin ninguna preocupación aparente por la violencia apocalíptica que se desarrollaba a su alrededor. Navegó hacia un dispensador de armas que había sido ignorado en gran medida por los demás, probablemente porque contenía lo que la arena clasificaba como armas de proyectiles primitivas, esencialmente piezas de museo consideradas demasiado simplistas para competidores serios. La audiencia observó en perpleja confusión. ¿Era esto alguna extraña estrategia humana? ¿Un mal funcionamiento en su programación de combate? ¿El inicio temprano de la aceptación ante la inevitable perdición? La competidora humana parece estar de compras, comentó el anunciador, con la perplejidad evidente incluso a través del traductor. Un enfoque inusual para el combate de supervivencia. En la burbuja VIP, Sicabón castañeteó con ansiedad. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está luchando o huyendo? O al menos brindándonos la cortesía de morir espectacularmente. Su ayudante ofreció un gesto tranquilizador con sus apéndices auxiliares. Quizás su especie enfrenta la muerte a través de la terapia de compras, o exaltado. Mientras tanto, la humana había seleccionado lo que parecía ser un arma cinética vergonzosamente obsoleta, esencialmente un tubo de metal unido a un mango, y la estaba examinando con el interés casual de alguien que elige entre tonos ligeramente diferentes de pintura beige. El primer competidor cayó, el cambiador cuántico, cuya existencia probabilística había sido colapsada forzosamente en una singularidad de certeza, específicamente la certeza de estar muy, muy muerto por el merodeador del vacío. La multitud rugió su aprobación mientras la entidad sombría absorbía la esencia de su víctima, volviéndose perceptiblemente más oscura y más malevolente. El marcador se actualizó. La humana se mantuvo en 0 puntos, ahora firmemente en último lugar entre los competidores supervivientes. El cronaxiano, habiendo obligado al piriclasto a una retirada defensiva, notó a la humana aparentemente distraída y decidió capitalizar lo que parecía ser una presa fácil. Cargó sus 4 brazos con cuchillas extendidos en una formación de ataque que había sido optimizada a través de miles de años de derramamiento de sangre evolutivo. La humana levantó la vista justo cuando el cronaxiano acortaba la distancia. Y luego hizo algo que confundió a todos los que miraban, tropezó. No la maniobra evasiva digna que uno esperaría de un competidor de campeonato, sino un viaje embarazoso y torpe que la hizo caer de espaldas, con el arma primitiva volando de su agarre. La audiencia estalló en risas y abucheos. Incluso los otros competidores se detuvieron momentáneamente para presenciar esta confirmación de la insuficiencia humana. «Oh», graznó el anunciador con sádico deleite. Parece que nuestra concursante humana ha experimentado una falla catastrófica de la función motora en un momento bastante inoportuno. Los cálculos de apuestas se están actualizando para reflejar este desarrollo, que los expertos llaman totalmente predecible. El cronaxiano se cernió sobre la humana caída. Los brazos con cuchillas levantados para lo que prometía ser un desmembramiento anatómicamente educativo. Sus grupos sensoriales pulsaban con triunfo depredador. Tu especie será recordada como una nota a pie de página en los archivos de la arena, tradujo su habla burbujeante. Una historia de advertencia de ambición fuera de lugar. La humana miró al cronaxiano, luego lo pasó al enorme cronómetro que se mostraba en la pared de la arena. Parecía estar haciendo una cuenta regresiva. 15. El cronaxiano comenzó su golpe mortal. 14. La audiencia se inclinó colectivamente. 13. Los sistemas de apuestas procesaron una ráfaga final de apuestas. 12. La expresión de la humana cambió del aparente miedo a algo totalmente diferente. Y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. El tropiezo se transformó en un giro fluido que la llevó precisamente a donde había caído su arma desechada. El movimiento fue tan rápido que varios dispositivos de grabación fallaron en capturar correctamente la transición. La cuchilla del cronaxiano golpeó el suelo vacío, quedando momentáneamente incrustada en la superficie de la arena. 9. La humana estaba de pie, arma en mano.
La competidora que antes parecía torpe se movía de repente con una gracia depredadora que envió un escalofrío instintivo a todas las especies observadoras que aún poseían instintos de supervivencia. El arma primitiva hizo un sonido como de presión de aire redistribuida. Un arma de proyectil propulsada químicamente real, no la réplica inofensiva que todos habían asumido. El grupo sensorial primario del cronaxiano estalló en un rocío de materia biológica. Incluso los vítores de la multitud flaquearon, reemplazados por murmullos confundidos. Esto no estaba en los materiales promocionales. 6. La humana se movía de nuevo, no hacia los competidores restantes, sino hacia la conexión de control ambiental incrustada en el suelo de la arena. Esa que la audiencia ni siquiera había notado porque era infraestructura de mantenimiento, no parte de la competición. 5. El piriclasto, sintiendo una amenaza en el movimiento decidido de la humana, se desvió de su enfrentamiento con el amalgama meca y envió una ráfaga de plasma sobrecalentado hacia la humana. 4. La humana no esquivó. No había tiempo. En su lugar, anguló su cuerpo mínimamente, permitiendo que el plasma quemara su lado izquierdo. El traje de competición se ennegreció y se derritió, exponiendo la carne que se ampolló instantáneamente. Ella no gritó. No dejó de moverse. 3. El merodeador del vacío, habiendo absorbido completamente la esencia del cambiador cuántico, dirigió su atención hacia este desarrollo inesperado, comenzando a desfasarse en un curso de intercepción. 2. La humana alcanzó la conexión de control ambiental, se dejó caer sobre una rodilla e hizo algo tan escandaloso que a la IA de la arena le tomó un segundo completo procesar la alerta de violación de seguridad. Se interconectó directamente con el sistema, omitiendo los protocolos de seguridad con lo que parecían ser códigos de anulación pre-preparados. 1. Espera, dijo el anunciador, con genuina alarma reemplazando la excitación teatral. Esto no es parte del 0. El campo de contención ambiental de la arena tuvo un hipo. Para el merodeador del vacío, ese lapso momentáneo fue catastrófico. Sin el campo precisamente calibrado que restringía su forma de materia oscura, comenzó a desmoronarse, su existencia cuidadosamente mantenida disolviéndose de nuevo en la sustancia del vacío primordial de la que se había coalescido. No murió tanto como que dejó de ser un concepto coherente. El piriclasto se enfrentó a un problema diferente. Los sistemas ambientales no solo contenían a los competidores, sino que también protegían la arena de ellos. Sin regulación térmica, el calor del núcleo estelar de la criatura comenzó a afectar su entorno. Los paneles del suelo de la arena se deformaron y burbujearon bajo sus pies. Los depuradores atmosféricos no lograron compensar el repentino pico de temperatura, y el aire a su alrededor comenzó a combustionar. El amalgama meca, quizás el competidor más peligroso en circunstancias normales, encontró sus sofisticados sistemas bombardeados con señales de emergencia contradictorias mientras la humana ejecutaba lo que era claramente una serie de comandos de sistema preplaneados a través de la conexión ambiental. Los sistemas de armas se bloquearon, las matrices de puntería se alteraron, y su conciencia colectiva experimentó el equivalente digital de una migraña cegadora. En las gradas, el pánico reemplazaba a la confusión. Esta no era violencia entretenida. Esto era peligro real. Las barreras protectoras entre el suelo de la arena y los asientos de la audiencia parpadearon ominosamente. Sicabón gritaba en un dispositivo de comunicación. Anulación. Anulación. Implementar. Apagado de emergencia. Su exoesqueleto había cambiado a coloración de emergencia, un tono particularmente poco favorecedor de malva aterrorizado. Pero la humana no había terminado. Con 3 competidores efectivamente neutralizados en los primeros 15 segundos después de su caída, dirigió su atención al herido cronaxiano. La criatura había logrado liberar sus brazos con cuchillas del suelo y estaba intentando orientarse, a pesar de su destruido grupo sensorial primario. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?, preguntó la humana conversacionalmente, su voz transportada por el sistema de audio de la arena. No esperó una respuesta. Tú evolucionaste para ser una máquina de matar perfecta. Yo evolucioné para adaptarme. Volvió a levantar su arma primitiva, pero en lugar de disparar al cronaxiano, se giró y disparó al proyector de barrera de la audiencia más cercano. El sonido que siguió no fue el esperado crack de un proyectil cinético, sino el boom de algo mucho más químicamente entusiasta. La barrera no solo falló,
sino que se hizo añicos, el proyector explotando en una lluvia de piezas. Fue entonces cuando el verdadero grito comenzó. Señoras, señores y entidades inclasificables, la voz de la humana cortó el creciente caos, amplificada por los propios sistemas de la arena de los que aparentemente se había apoderado. Les sugiero que corran. Lo hicieron. La estampida que siguió sería descrita más tarde por los cenociólogos como un caso de estudio perfecto en la respuesta de pánico multiespecie, que era un lenguaje académico para todos. Perdieron la cabeza y se pisotearon entre sí. La humana se volvió hacia la conexión de control ambiental e hizo algunos ajustes finales. La iluminación de la arena cambió al protocolo de emergencia, bañando todo en un siniestro resplandor rojo. Las puertas de contención que deberían haberse sellado automáticamente permanecieron obstinadamente abiertas. Las rutas de evacuación que deberían haber estado claramente marcadas parpadearon con direcciones contradictorias. El piriclasto, todavía muy activo y ahora efectivamente desatado, comenzaba a comprender la oportunidad presentada. Sin contención ambiental, su resplandor natural ya no fue suprimido. Comenzó a brillar más, la temperatura subiendo hacia su línea de base cómoda, aproximadamente la de una estrella pequeña. Secciones de asientos más cercanas al suelo de la arena comenzaron a humear, luego a derretirse. El amalgama meca, recuperado parcialmente del shock del sistema, tomó una decisión calculada y dirigió su impresionante potencia de fuego no a la humana, sino a la salida más cercana, claramente con la intención de forzar su salida antes de que la situación se deteriorara aún más. La explosión resultante eliminó una porción significativa de la estructura exterior de la arena, exponiendo varias cubiertas al vacío del espacio. Los campos de fuerza de emergencia se activaron, pero fueron diseñados para pequeñas brechas, no para fallas estructurales al por mayor. En la burbuja de observación VIP, Sicabón observaba con horror cómo su espectáculo de entretenimiento perfectamente orquestado degeneraba en catástrofe. ¡Oh, vaya! Castañeteó frenéticamente a su ayudante, que intentaba meter su cuerpo alargado en una cápsula de escape diseñada para seres de la mitad de su tamaño. ¿Cómo pudo pasar esto? La humana tenía una tasa de supervivencia del 15%. ¿15%? Su ayudante pausó su esfuerzo contorsionista el tiempo suficiente para responder. Quizás, oh exaltado, nuestros modelos estadísticos no tuvieron en cuenta que los humanos son vengativos. Sicabón no tuvo tiempo de considerar este punto filosófico. Justo cuando los puntales de soporte de la burbuja de observación eligieron ese momento para sucumbir a las tensiones estructurales que se extendían por la arena, la burbuja no tanto se desprendió como que se liberó entusiastamente de la estructura moribunda, cayendo en el espacio con sus ocupantes experimentando lo que los humanos podrían llamar un día realmente malo en la oficina y lo que las compañías de seguros clasificarían universalmente como un acto de Dios o entidad hostil. Equivalente. Abajo, en lo que quedaba de la arena, la humana examinó el caos con desapego clínico. El cronaxiano se había retirado sabiamente a través de uno de los túneles de acceso de competidores. El piriclasto estaba teniendo lo que parecía ser el momento de su vida, finalmente capaz de expresar su verdadero yo incandescente sin restricciones. El amalgama meca había escapado a través de la brecha que creó, presumiblemente para reconsiderar sus decisiones de vida en un lugar menos activamente desintegrador. La humana asintió para sí misma, aparentemente satisfecha con la catástrofe que se desarrollaba. Consultó un pequeño dispositivo atado a su muñeca, un reloj mecánico real, tecnología arcaica que había demostrado ser inmune a las interrupciones digitales que había desatado. Justo a tiempo, murmuró. Una nueva alarma comenzó a sonar. No las advertencias teatrales de la competición, sino el pánico existencial genuino de una estación que reconoce su inminente desaparición. La humana se dirigió sin prisa hacia un pozo de mantenimiento, pasando por encima de escombros y ocasionales espectadores inconscientes con igual indiferencia. Al llegar a la entrada del pozo, hizo una pausa y miró la devastación. La arena, una vez magnífica, era ahora una ruina humeante, parcialmente fundida, con secciones abiertas al espacio y otras consumidas por fuegos descontrolados. Los sistemas de emergencia luchaban con su sabotaje, creando focos de respuesta contradictoria en toda la estructura. El marcador, de alguna manera todavía funcional, mostraba su nombre en la parte superior con un valor de puntos que simplemente decía, error.
3 cubiertas más abajo y a medio kilómetro de distancia en una bahía de servicio que había sido sistemáticamente eliminada de los principales sistemas de seguridad de la arena 3 meses antes, una pequeña nave interestelar se encendió. Sus motores ya estaban calientes, el soporte vital activo, los sistemas de navegación trazando un vector de salida que aprovecharía el caos para deslizarse más allá de la cuadrícula de defensa orbital, generalmente vigilante. La humana se dejó caer en el pozo de mantenimiento, haciendo una mueca mientras el movimiento tiraba de su lado quemado por el plasma. El dolor era información, no un obstáculo. Recibiría atención médica adecuada una vez que estuviera fuera. Por ahora, la misión seguía siendo la prioridad. 17 minutos después, mientras las puertas de la bahía de servicio se abrían, se instaló en el asiento del piloto de la nave que esperaba. El sistema de comunicación se activó automáticamente, conectándose a un canal fuertemente cifrado. Paquete entregado, informó simplemente. La respuesta de la arena fue la prevista. Evacuación en curso. La respuesta llegó con una demora mínima. Confirmado. Excelente trabajo, comandante. La desviación ha provocado precisamente la reacción que necesitábamos. La flota principal ha pasado por alto la cuadrícula de defensa de Nexus 7 mientras sus fuerzas responden a tu actuación. ¿Bajas?, preguntó ella, su tono profesional, pero con un matiz de genuina preocupación. Mínimas. Tu selección de objetivos fue precisa. El daño estructural forzó la evacuación antes de que los efectos secundarios pudieran reclamar vidas significativas. Como se pretendía, asintió, aunque no hubo transmisión visual. La extracción se está llevando a cabo según lo planeado. El tiempo estimado de llegada al punto de encuentro es de 43 minutos, asumiendo protocolos de persecución estándar. Entendido. Ten en cuenta que tus acciones han generado considerable interés dentro del Consejo Galáctico. El cuerpo diplomático te envía saludos y sugiere que podrías considerar un cambio de carrera si el servicio militar se vuelve políticamente complicado. Una pequeña sonrisa tocó sus labios mientras guiaba la nave lejos de la arena moribunda. Detrás de ella, las explosiones secundarias comenzaban a ondularse a través de la estructura a medida que los sistemas críticos fallaban catastróficamente. Dile a los diplomáticos que estoy perfectamente feliz donde estoy, respondió ella. Aunque supongo que no me invitarán a competir la próxima temporada. La risa seca que le respondió sugirió que su contacto apreciaba el eufemismo. Viaja segura, comandante. La Tierra espera tu regreso. Mientras su nave aceleraba lejos de Nexus 7, ya preparándose para el salto a VTL, la humana se permitió un momento de satisfacción. La misión había logrado su objetivo principal, demostrando que los humanos no eran la especie débil y fácilmente descartable que la comunidad galáctica había asumido. El desastre de la arena sería reportado en todo el espacio civilizado, analizado y discutido en cámaras del Consejo e informes militares. Habían querido un espectáculo. Ella les había dado uno que nunca olvidarían. La próxima vez que un humano entrara en una arena, nadie se reiría. Bueno, nadie excepto el humano. En las ruinas de lo que una vez fue el lugar de combate más prestigioso de la galaxia, mientras los servicios de emergencia luchaban por contener la destrucción en curso, una pantalla de visualización parcialmente derretida parpadeó con un mensaje que había sido enterrado profundamente en el sistema, programado para aparecer solo después de que los controles ambientales fueran comprometidos. Gracias por la invitación. La humanidad respetuosamente declina participar más en su proyecto de demostración evolutiva. A partir de ahora, llevaremos a cabo nuestra propia evaluación de las especies galácticas. Mucha suerte con el esfuerzo de reconstrucción. Y debajo de eso, en un texto más pequeño que más tarde desconcertaría a los xenolingüistas que intentaban traducir su significado cultural. Pede, nunca estuvimos atrapados aquí contigo. Tú estabas atrapado aquí con nosotros. En algún lugar del espacio profundo, una humana sonrió y trazó un rumbo a casa. En las secuelas de lo que los comentaristas políticos en 17 sistemas llamarían el incidente Nexus 7, y los analistas militares denominarían más crudamente la advertencia humana, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La Gran Cámara, con sus plataformas flotantes dispuestas en anillos concéntricos para acomodar la desconcertante variedad de necesidades ambientales de sus miembros, zumbaba con conversaciones ansiosas.
El archidirector Sicabón estaba notablemente ausente, su plataforma vacía excepto por un pequeño aviso holográfico que indicaba licencia administrativa pendiente de investigación. El rumor no oficial era que había sido encontrado en una cápsula de escape, todavía agarrando recibos de apuestas y gritando sobre anomalías estadísticas. Orden. Orden en el Consejo. El mediador jefe, una entidad gaseosa contenida dentro de un aparato flotante ornamentado, pulsó con luminiscencia autoritaria. Debemos abordar la situación humana con claridad y precisión. Claridad. Bramó el representante grifar del colectivo Tandari, su marco de 4 metros temblando de rabia apenas contenida. Un solo humano se infiltró en nuestra instalación de entretenimiento más segura, desactivó protocolos de seguridad que han operado sin fallos durante 800 ciclos y causó daños estimados en 6.000 millones de créditos. ¿Qué más claridad necesitamos? Esto fue un acto de guerra. Una onda de acuerdo se movió a través de ciertas secciones de la cámara, principalmente entre especies que habían evolucionado a partir de depredadores ápice y, en consecuencia, tendían a ver la mayoría de las interacciones a través de la lente de los desafíos de dominio. Si me permiten ofrecer una perspectiva, interpuso la representante del Consorcio de Inteligencias Evolucionadas, su forma holográfica cambiando a través de patrones que indicaban un análisis reflexivo en lugar de una respuesta emocional. Nuestra revisión preliminar sugiere que esto no fue, de hecho, un acto de guerra, sino más bien una demostración precisamente calculada. La cámara se aquietó, la atención se centró en la entidad holográfica. El consorcio era conocido por su análisis desapasionado y su frustrante tendencia a tener razón en asuntos de psicología interespecies. Por favor, elabore, solicitó el mediador jefe. Ciertamente. El operativo humano podría haber causado bajas significativamente mayores si ese hubiera sido el objetivo. En cambio, observamos un patrón de elecciones diseñadas para maximizar el daño estructural mientras se minimiza la pérdida de vidas. Además, el momento del evento coincidió con el despliegue de una flota humana justo más allá del espolón de Orión. Sin embargo, esta flota no realizó acciones agresivas. Simplemente observaron. Nuevos murmullos ondularon por la cámara, teñidos de una calidad de preocupación diferente. ¿Está sugiriendo?, preguntó un representante de la Alianza Fotosintética, con patrones de luz parpadeando nerviosamente a través de sus apéndices similares a hojas, ¿que todo este incidente fue una forma de teatro? Precisamente, confirmó la representante del consorcio. Una demostración de capacidades cuidadosamente escenificada para alterar nuestra percepción de la humanidad sin cruzar el umbral de la guerra real. Tenga en cuenta que su comunicación posterior al incidente hizo referencia específica a un proyecto de demostración evolutiva. Nos están informando que rechazan nuestra evaluación de su especie mientras simultáneamente proporcionan un nuevo punto de datos para que lo consideremos. Un silencio contemplativo cayó sobre la asamblea a medida que las implicaciones se asimilaban. La combatiente de la arena, aventuró un pequeño representante, previamente silencioso, del colectivo de documentación histórica. No fue una selección aleatoria, ¿verdad? No, confirmó el consorcio. Nuestra inteligencia indica que es una comandante de operaciones especiales de alto rango. La elección fue deliberada, enviar a alguien que parecía físicamente poco imponente para los estándares galácticos, sabiendo nuestra tendencia a equiparar el tamaño y el armamento visible con el nivel de amenaza. En el nivel más alto de la cámara, donde las especies más antiguas mantenían sus posiciones de autoridad ceremonial, una entidad ancestral se agitó. El testigo de Ercasti, una de las primeras civilizaciones que viajaban por el espacio, rara vez contribuía a los procedimientos del Consejo. Cuando habló, incluso los representantes más díscolos guardaron silencio. Hemos visto esto antes, entonó, su voz como piedras moliéndose juntas después de eones de quietud. Especies jóvenes que parecen inofensivas hasta que son provocadas. Aquellas que observan y aprenden antes de revelar su naturaleza. Los tranquilos que usan nuestras suposiciones como armas contra nosotros. Un temblor nervioso recorrió la cámara. ¿Qué recomienda, testigo?, preguntó el mediador jefe, los protocolos formales dejados momentáneamente de lado en deferencia a la sabiduría ancestral. El aparato sensorial del ser ancestral sugirió, centrándose en la pantalla holográfica que mostraba la arena dañada,
ahora una cáscara rota flotando en el espacio. Aprendan de esto. Los humanos no han declarado la guerra. Han emitido una introducción. Nos permitieron definirlos de acuerdo con nuestras expectativas, y luego demostraron la locura de esas definiciones. Esto no es agresión, es comunicación. La plataforma del testigo comenzó a retirarse, una señal de que su rara participación estaba concluyendo. Antes de retroceder por completo, agregó, y quizás consideren que una especie capaz de convertir el entretenimiento en una revelación estratégica podría abordar todas las interacciones con una creatividad similar. Mientras la sesión de emergencia continuaba hasta bien entrado el ciclo, con debates sobre respuestas apropiadas y reevaluaciones de seguridad, un curioso fenómeno estaba ocurriendo en todo el espacio civilizado. La grabación clandestina del desastre de la arena, capturada por espectadores y sistemas de seguridad antes de ser clasificada oficialmente, se había convertido en el contenido más visto en la historia galáctica. No por la destrucción, aunque eso fue bastante espectacular. Ni siquiera por las ramificaciones políticas, aunque fueron significativas. La fascinación provenía de ese momento, esos precisos 15 segundos entre cuando todos pensaron que entendían a los humanos y cuando se dieron cuenta de cuán catastróficamente equivocados estaban. La arena había vitoreado cuando ella cayó. 15 segundos después, estaban corriendo por sus vidas. Y en algún lugar entre esos dos puntos, la comprensión de la galaxia sobre la humanidad también había caído, para nunca ser reconstruida de la misma manera. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.